Bueno, esta es una clase de gráficas de coordenadas polares utilizando GeoGebra. Vamos aquí a dar clic derecho, vista gráfica, cuadrícula. Entonces seleccionamos aquí polar, colocamos aquí cuadrícula visible y cerramos este entorno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear unas variables y unos parámetros. Vamos a crear un deslizador aquí al cual vamos a llamar ángulo. Vamos a utilizar el ángulo teta. Es ángulo teta entre 0 y 360. Y haciendo aquí clic derecho sobre este deslizador podemos modificar algunos parámetros. Por ejemplo, dice ancho 180, coloquémosle 360 píxeles. Entonces ya quedó más alargado. Y vamos a crear lo siguiente. A una función r que es igual, por ejemplo, a 5, r igual a 5, como vemos acá. Pero vamos a crear estos elementos, x igual a r por el coseno de ese ángulo teta, lo tenemos aquí, y creamos y igual a r por el seno de ese ángulo teta, luego vamos a generar el punto 0,0 y vamos a calcular el punto de intersección de estas dos rectas y las vamos a ocultar. Bueno, y este punto de intersección lo vamos a formatear aquí con un tamaño más grande y vamos a crear un segmento desde el origen hasta ese punto B. Y a este punto pues podemos colocarle otro color, por ejemplo rojo, y a este deslizador lo podemos mover y darnos cuenta qué figura se está formando. Para eso entonces damos clic derecho sobre el deslizador, le decimos rastro, y al deslizador le clic derecho animación. Entonces la curva que se está generando aquí es una circunferencia en coordenadas polares, donde se realizó una transformación de coordenadas cartesianas a polares. Voy a pausar la animación, voy a poner más pequeño el punto, bueno, ahora si nosotros cambiamos el r, en vez de r igual a 5, colocamos por ejemplo 5 por coseno del ángulo teta, entonces este radio se va a cambiar y se va a formar otra figura diferente. Esa ecuación que escribí ahí de r es la ecuación de una circunferencia tangente al eje pi medios. Si yo pausara aquí esto y cambiara la ecuación del r por 5 multiplicado seno de teta, sabemos que teta es el deslizador, entonces vamos a observar aquí qué sucede. Vamos a animar, entonces nos damos cuenta que se está formando la gráfica de una circunferencia tangente al eje polar. El eje polar es el que es paralelo al eje X. Bueno, obviamente GeoGebra tiene la forma de graficar las coordenadas polares.
sin necesidad de toda esta construcción, pero esta es una construcción que se está haciendo para estudiar el comportamiento de las figuras con este radio generador. Vamos a estudiar otra curva. Vamos a escribir, por ejemplo, 2 más 3 por el coseno de teta. Ok, entonces ahí nos damos cuenta cómo cambió el radio. Y podríamos inclusive crear otros deslizadores por aquí, llamarlo A y B. Entonces tengo A, tengo B con incremento de menos 5 hasta 5 con incremento de 0.1 y los voy a colocar un formato. Entonces aquí color, uno rojo y el otro azul. Bueno, y entonces este radio podría cambiarse en términos de estos deslizadores, por ejemplo A más B por el coseno del ángulo teta. En este caso A y B es 1 y 1, entonces vamos a animar a ver qué figura se nos forma. Entonces tenemos ahí una figura que se llama cardioide y la condición es que el parámetro A es igual al parámetro B para poder que suceda esa figura. Parámetro A igual a parámetro B sin importar el tamaño. Vamos por ejemplo a colocar los dos en 5. Disminuimos acá un poco. Entonces siempre va a ir, ese punto va a ir hasta el polo o el origen y se va a generar este cardioide. Voy a aumentarle el tamaño al punto para que se vea la figura más definida. Entonces ahí tenemos el cardioide. Ahorita hay que mirar, ahí es cuando A y B son iguales. Ahora vamos a mirar cuando, por ejemplo, B es menor que A. Entonces démosle a B un valor de 3. Borramos aquí, moviendo un poco el plano. Entonces nos vamos a dar cuenta qué es lo que se está generando. Entonces este se llama un caracol con hendidura y es cuando A es menor que B, pero hay una relación que A sobre B está en el intervalo de 1 a 2, o sea que el cociente de B dividido A está entre 1 y 2. Vamos a poner por ejemplo B en 1. Entonces el cociente de A dividido B ya es mayor que 2 y cuando ya es mayor que 2 entonces se está convirtiendo en un caracol convexo, porque aquí no es exactamente una circunferencia porque todavía B vale 1, me está generando aquí una parte plana. Y aquí observamos que este pasa por 6, este todavía no pasa por 6. Bueno, ahora miremos cuando A es menor que B. Entonces A vale 2, B vale 3. Entonces borramos y esperamos a que se genere la gráfica. Entonces esa me va a generar la condición de un caracol con lazo interno. Hagamos el lazo interno más grande. El lazo interno se consigue restando B de A, o sea 5 menos 2, 3, por ahí pasa el lazo interno por el radio 3 y en la parte más, el extremo mayor va a pasar por la suma de A y B que serían 7. Así es que se generan este tipo de figuras. Bueno, vamos a pausar, vamos a escribir otra figura que va a ser por ejemplo A por el coseno de B por teta. Bueno, voy a escribir B pero en realidad es N, donde B
tiene que ser números enteros. Entonces vamos a propiedades, incrementos de 1 hasta 5. Listo. Entonces ahí tenemos B, valor de A es 5 y vamos a hacer la animación. Esta figura se llama rosa y se genera por la cantidad de pétalos de B, que es igual a 3, y por la amplitud de A, que es igual a 5, me genera entonces 3 pétalos. Pero si B es un número par, por ejemplo en 2, entonces me va a generar un número doble de pétalos. Si B vale 2, entonces me va a generar 4 pétalos. Si B vale 4, me va a generar 8 pétalos, como vamos a ver a continuación. Le coloco aquí por ejemplo 4, entonces voy a ver cómo me genera 8 pétalos. Ahí tenemos los 8 pétalos, y si el número es impar, por ejemplo en 5, pues me va a generar solo 5 pétalos. Si el parámetro B es impar, solamente va a generar los 5 pétalos. Ahí tenemos una rosa de 5 pétalos con amplitud 5. Bueno, vamos a hacer otra gráfica. Vamos a modificar R, y aquí en este caso R es igual a teta. Entonces ya no tiene parámetros A y B, solamente teta. Ok, vamos a realizar el gráfico. Y esta es la curva conocida como espiral. Es una espiral, y si nosotros configuramos este deslizador que vaya por ejemplo hasta 1000, bueno, vamos aquí, que quedó mal configurado. Listo. Entonces ahí tenemos la famosa espiral. Voy a ponerlo más pequeño. Bueno, ahí tenemos cómo se va formando la espiral con esa sencilla ecuación R igual a teta. Bueno, y se pueden graficar muchas otras curvas haciendo la transformación. Ya esto que sigue son simplemente inventos. Entonces aquí voy a escribir por ejemplo logaritmo de el ángulo teta. Ok, y voy a animar para mirar qué es lo que sucede. Entonces logaritmo del ángulo teta genera una especie de espiral. Si colocamos aquí el punto más pequeño y ampliamos aquí, entonces vamos a mirar qué es lo que genera. Es una espiral que tiene una curva hacia un lado. Bueno, podríamos utilizar muchas funciones
por ejemplo, función exponencial de teta bueno, y no se alcanza a ver, vamos a ver qué valores genera cuando el valor es más pequeño. Pues efectivamente también es una espiral, pero ya con valores muy grandes. Y ya podríamos generar, por ejemplo, combinaciones de seno de teta más coseno de teta es una circunferencia de radio 1 rotada 45 grados. Vamos a verificar también el teorema de Pitágoras. Seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado entonces tengo aquí el radio 1, vamos a animar y nos demos cuenta que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, siempre va a ser 1. Bueno, esto es entonces el video de la clase de coordenadas polares. Podemos agregar también otro tipo de funciones cambiando simplemente el radio. Nos veremos entonces en otro video de matemáticas.